Ya está con nosotros Guillermo. A ver, Sí, ¿qué tal, César Miguel? ¿Me escuchas bien ahora? ahora te escucho, sí. Ahora sí te escucho por aquí. A ver, ¿cuál es tu primera lectura de lo acontecido ayer allí en Valparaíso? Primero, una ceremonia de traspaso de mando completamente republicana, muy ordenada y con mucho respeto entre todos los que eran intervinientes, tanto el expresidente Boric como el presidente Kast, que asume el poder de Chile como jefe de Estado para contar de ayer. Más de 1.000 invitados, muchos de ellos autoridades como jefe de Estado, Rey Felipe, incluso de España, estuvieron presentes en este cambio de mando que marca un punto de inflexión en lo que se refiere al desarrollo de Chile y la forma en que se espera José Antonio Kast pueda generar resultados pronto en términos de seguridad, economía y transparencia, que son sus principales ejes. Así que fue realmente un día con un proceso democrático impecable. A ver, Guillermo, el principal reto, ¿dónde va a estar? El presidente Kast dice, y esto es habitual que lo diga un presidente que recibe el gobierno de alguien de otro partido. Recibo un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar, finanzas debilitadas, crimen organizado avanzado, familias abandonadas. Chile merece conocer la verdad. ¿A qué verdad se refiere el presidente? Se refiere específicamente a que en los 4 años del presidente Boric, la deuda del Estado creció prácticamente muy cercano al límite que permite el Fondo Monetario Internacional, esto del 45% del PIB. En segundo lugar, de que el gasto del Estado aumentó considerablemente, con más de 100.000 contrataciones nuevas dentro de esos 4 años, pero también un gasto que estuvo muy marcado por la corrupción dentro del propio gobierno. Y eso limitó muchas políticas públicas que iban en directo beneficio de la población más vulnerable en distintos aspectos. Y esa plata finalmente genera una mayor pobreza, vamos, al final del día, cuando se desvía a los bolsillos de personas escrupulosas que aprovechan justamente su posición dentro del Estado. Se refiere también a que hay un desempleo importante, digamos, cercano a los 10 puntos, y a su vez también diría una inversión que ha disminuido, una falta de crecimiento económico, digamos, y un equilibrio fiscal que no se cumplió en ninguno de los 4 años donde el gobierno fue responsable justamente del manejo presupuestario. Entonces, en términos económicos, hoy día el presidente Kast asume bajo la idea de un gobierno y plantearse en términos concretos como una estrategia muy directa hacia la población. Y ello incluye una lucha directa contra la corrupción. Entre medio va a hacer una auditoría completa al gobierno de Boric para ver efectivamente qué ha sucedido. Y al lado de eso está el tema de la seguridad, un crimen que ha aumentado en términos de homicidio, está sobre los parámetros que Chile conocía antes del año 2020. Si bien es cierto, en 2025 hubo una leve baja, los homicidios, el sicariato se ha instalado acá en Chile y eso significa bandas organizadas, asociadas al crimen organizado, y significa también un aumento de la violencia social en muchos aspectos. Esos elementos son los que definen las prioridades que hoy día tiene el presidente y sobre las cuales dio instrucciones precisas a los ministros recién nombrados para que tenga resultados en aquí a 90 días. Guillermo, en ese incremento del crimen organizado, el sicariato y demás, está la nefasta experiencia lamentable del caso del teniente Ojeda, donde el gobierno del presidente Boric señaló directamente al gobierno de Nicolás Maduro y puntualmente a Diosdado Cabello. Pero efectos del chileno en la calle, del llamado ciudadano de a pie chileno, ¿le atribuyen a los venezolanos algún tipo de responsabilidad su presencia allá? ¿Habrá alimentado esto algún espíritu xenófobo en Chile? ¿Qué nos puedes decir, Guillermo? No hay un espíritu xenófobo en Chile que sea marcado o intenso. Hay una desconfianza asociada a venezolanos irregulares que realizan acciones delictivas. Acá en Chile hay cerca de 700.000 venezolanos, de los cuales los que están en la práctica asociados a hechos de violencia o bandas delictuales no debe ser más allá del 10% de toda esa cantidad. Igualmente es un número considerable.
El problema que Chile tiene con la migración venezolana es la cantidad de personas irregulares, de los que no se sabe sus antecedentes, no se sabe su identidad verdadera en muchos casos, y actúan en la economía informal. Y esos elementos es lo que efectivamente el presidente Kast quiere enfrentar directamente en términos de lo del país, y eso va a ser todo un proceso que tendrá que armarlo muy rápidamente, con todas las dificultades que ello significa. Hemos dio instrucciones de precisas respecto a ello para poder hacer las modificaciones administrativas, reglamentarias y eventualmente legislativas para que eso sea lo más rápido posible. Teniendo presente de que el presidente Kast ayer, cuando se conforman las mesas del Senado y la Cámara de Diputados, a raíz de que también se instaló el nuevo Congreso, tiene la presidencia en ambas cámaras, por lo tanto tiene posibilidad de fijar las prioridades, las urgencias y también el manejo de la tabla de sesiones y los temas que se tratan en cada una de ellas. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad importante. Pero a su vez también como insta a que aquellos inmigrantes regulares, que es una gran mayoría de los venezolanos que están acá en Chile, puedan efectivamente quedarse tranquilos en la medida que están regularizados. Ahora, la presencia de María Corina Machado claramente fue y ha sido todavía en el día de hoy, digamos, el impacto para toda esta suerte de colonia venezolana que hay acá en Chile. Y probablemente muchos de ellos, si Venezuela vuelve a la normalidad democrática, estarían con la voluntad de poder volver a su país, toda vez que ellos huyeron de allá en virtud de las condiciones precarias que tenían con el gobierno de Nicolás Maduro. Guillermo, luego de la dictadura, la larga dictadura de Augusto Pinochet, vino el gobierno de la Concertación, ¿verdad? Con la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Y es luego cuando viene el gobierno de Boric, que se define allá en Chile los analistas como de extrema izquierda, que es sustituido ahora por el gobierno de Kast, que es definido allá en Chile como de extrema derecha. A beneficio de esta audiencia que no es chilena, que está lejos de Chile, ¿podrías explicar por qué hay que ponerle el calificativo de extremo al que es de izquierda y al que es de derecha? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese espectro político ideológico chileno? A mi modo de ver, existe una simplificación cuando se habla de extrema derecha o extrema izquierda. ¿Por qué? Porque nos lleva mentalmente a situarnos en la Guerra Fría. En una Guerra Fría donde efectivamente la extrema izquierda lo que quiere es un gobierno de corte marxista-leninista, que acá en Chile lo representa el Partido Comunista Chileno, que sigue el movimiento de Cuba y tenía todo el apoyo de Nicolás Maduro en su minuto, y una extrema derecha que tiene mucho de nacionalismo y mucho también de conservadurismo. A mi modo de ver, hoy día hay un proceso de desideologización que es a nivel mundial, particularmente en los países occidentales y las democracias de corte occidental, donde el votante lo que está refiriendo es el pragmatismo y una votación por sentido común y no por ideología. Entonces, yo diría, cuando yo escucho a la extrema derecha o extrema izquierda, tiendo a mirar un poco la idea de desinformación en términos de poder instalar en términos artificiales una polarización que no es tal. Porque los que han elegido a José Antonio Kast no es que sean de ultraderecha ni de derecha, sino que simplemente lo han creído en virtud de la mala gestión que tuvo Boric. Es decir, la extrema izquierda acá, desde el punto de vista más de análisis, es un progresismo de izquierda que va más allá del nuevo marxismo gramsciano, sino que va directamente contra el capitalismo y contra el neoliberalismo. Mientras que lo que se llama ultraderecha es una suerte de mezcla entre populismo, nacionalismo y conservadurismo, que desea que haya orden y respeto en la sociedad, que haya crecimiento económico, digamos, y que haya una preeminencia del Estado con un rol muy regulatorio y muy fiscalizador de parte del Estado. Entonces, hay un cambio sustantivo respecto a cómo la llamada o mal llamada, en mi modo de ver, ultraderecha, mira a la sociedad y mira al Estado. La ultraderecha de acá, lo que representa a José Antonio Kast, que también ha tenido su evolución política propia, está en una relación de Estado-mercado mucho más equilibrada, con un rol del Estado a favor del ciudadano. Y un mercado que debe someterse a las reglas no solamente internacionales o del país, sino que también a cierto condicionamiento ético.
Mientras que la izquierda progresista está en una idea de que hay que romperlo todo para construir todo de nuevo, cosa que Gabriel Boric no pudo hacer, y solamente se quedó con 2 ejes dentro de todo su discurso: la defensa de los derechos humanos, que lo lleva a criticar a Maduro en su minuto, y la defensa del multilateralismo como un elemento esencial del diálogo a nivel global. Guillermo, ¿y qué espera el chileno del común, ese chileno de a pie, del presidente Kast? Espera básicamente resultados, que haya una posibilidad de salir a la calle sin temor. Las estadísticas pueden decir que los homicidios han tenido una leve baja, pero hoy día, acá en Chile, los restaurantes cierran a las 10 de la noche. Es decir, ya no, hay muy poca gente saliendo en la noche, cosa que hace 6 años atrás no era así acá en Chile. Acá en Chile tú podías ir a cenar a cualquier restaurante, cualquier barrio de las ciudades, la ciudad del país, a las 11 de la noche, a la medianoche, y había atención sin ningún tipo de drama. Hoy día eso está bastante limitado. El progresismo de izquierda en general ha promovido la protección de las minorías, pero yo lo llamo minorías intensas, es decir, aquellas que son capaces de instalar un determinado discurso como si fuera de mayoría. Es decir, por ejemplo, eso es lo más evidente en todo lo que es el animalismo, es decir, o sea, si tú hoy día, dentro de ese discurso que coloca a las minorías intensas, si a ti no te gustan los animales, estás fuera de foco y te cancelan. Es decir, te hacen todo como si todo un bullying en la práctica, porque no estás de acuerdo con esa minoría. Y el resto de la mayoría está de acuerdo en que la gente que quiere perros lo tenga, o gatos, en fin, o los animales que prefieran. Pero no puede ser que esas minorías impongan realidades que no son tales al resto. Este choque cultural que se da a nivel cotidiano hace que la mayoría de la gente que votó por Kast, o sea, pensemos que la votación de Kast fue un 58%. Entonces, toda esa persona actuó por sentido común, es decir, nadie está en contra de la homosexualidad, de todo lo que es medio ambiente, del cuidado de los animales, pero eso no puede permitirse que sea lo que le da armonía justamente al conjunto social. Entonces, en esa perspectiva, acá hay un voto de sentido común, hay un voto en contra de esta suerte de búsqueda de imposición de las minorías con respecto a las mayorías, que en realidad es la excusa para poder destruir el Estado de Derecho, o sea, y destruir la democracia. Porque la única forma en que las minorías se impongan es con un Estado que esté en disposición de poder imponer, ¿no es cierto?, digamos, bajo la coerción, esa suerte de que tú no puedes tocar a nadie, porque digamos, básicamente estás cometiendo un delito contra la sociedad. Entonces, esta suerte de buenismo, o sea, para ellos, el delincuente que mata debe haber sido lo que lo trataron mal cuando era niño. Entonces, digamos, a ese tipo de argumentos, creo que lo estoy simplificando, pero la idea central es esa. Claramente, no va con sentido común. Pues todos sabemos que cualquier acción que un ser humano haga tiene consecuencias, positivas o negativas. Si tú delinques y robas a alguien o matas a alguien, eso tiene consecuencias. Es parte de la sociedad y de sus orígenes. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de cada uno es aportar a la armonía social. Y la armonía social se basa no solamente en el humanismo, sino que en el Estado de Derecho, que es lo que establece cuáles son los límites en los cuales esa armonía se va a desarrollar. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Y por supuesto, le deseamos todo el éxito al presidente Kast y a todos los chilenos, porque cuando se estrena un nuevo gobierno siempre hay optimismo, esperanzas, y en fin, que resulte todo lo mejor posible para todos los amigos en Chile. Muchas gracias, Guillermo. No, muchas gracias a ti, César Miguel. Un gran abrazo, digamos, desde Chile. Bueno, y estaremos en contacto en el futuro. Que estén muy bien. Gracias. Guillermo Hosman es académico, destacado analista, nos habló desde Valparaíso.